El segundo momento lo he llamado fin de siglo entre el trópico de Cáncer y el Ecuador. Ahora, con las imágenes periféricas de la caverna a la mano, me voy a trasladar hasta Ecuador entre 1998, 1999 e inicios del año 2000. Y después iré a 1994 en el sureste mexicano. Voy a rememorar una anécdota familiar para figurar la crisis económica de esos años en Ecuador y traeré a la memoria las protestas populares que acaecieron en Quito como respuesta a las consecuencias catastróficas de años de políticas neoliberales. En este recorte vemos a un hombre joven que va de compras al supermercado con sus pequeñas hijas. Es profesor de matemática en una universidad pública y su esposa es trabajadora doméstica. Desde hace meses del Sucre, esto es como en el 99, desde hace meses del Sucre, la que fue la moneda nacional ecuatoriana, está perdiendo su valor a un ritmo desconcertante. Y él, todos los días, en vez de la sobremesa familiar, mientras ve noticias a alto volumen, saca papeles y hace cuentas. Todos los días hace eso. Sus familiares lo llaman, quizá él entiende qué sucede. Tal vez podría aclarar eso que está pasando en sus narices y nadie entiende. Todos los días suena el teléfono. En esa salida ha llenado 2 cochecitos con cosas que demorarán en caducar. Arroz, frijol, lenteja, más granos, azúcar, sal, papel higiénico y un par de bolsas de papas fritas para contentar a las niñas. El supermercado parece un avispero alborotado. Todos quieren comprar e irse rápido. Las cajas registradoras están llenas. Las vendedoras y los vendedores atienden muy serios. Los ojos de las niñas están en los cochecitos. Si hay conversaciones son inaudibles. El sonido de las cajas registradoras lo ocupa todo. Su bip es inolvidable. El tiempo se ha acelerado en ese fin de siglo en la latitud cero. No hay magia, pero sí truco y más treta. Algunos muy poca gente, intuyen que en pocos meses su país será el primero de Sudamérica en tener por moneda oficial al dólar americano. Las condiciones se fraguaron en múltiples bandos. Políticas que desregularizaron el control sobre el sector financiero desde el mandato de Osvaldo Hurtado en 1981. A los pocos años de terminada una etapa de gobiernos dictatoriales. Hubo préstamos a mansalva que no resultaron en inversiones, sino que llenaron las arcas familiares de las élites. Hubo una deuda privada que crecía sin límites y que con el paso del tiempo asumió el Estado. Las condiciones de la deuda externa ecuatoriana y había también unos laxos acuerdos muy favorables a los prestamistas. También otro factor fue la emisión excesiva de moneda para suplir en algo el fisco nacional y que derivó en hiperinflación. Para todo esto se suma que el conflicto bélico con el vecino Perú de años atrás, pues también desfinanció mucho de las arcas del Estado. Y otro factor fue los fenómenos naturales que arrasaron con el campo, con infraestructura y dejaron a millones de ecuatorianos en la nada, porque no hubo cosecha. ¿Cuántas cosas se dejan en este collage noventero hecho al apuro y con trozos de vidas? Con las bolsas de plástico ya listas para llevarlas a la cajuela del auto de segunda mano, el hombre pregunta la cuenta. Las niñas le preguntan si ya se irán, porque están aburridas. El total es de 40,000 sucres. Nunca antes había sido tan caro comprar las cosas. Nunca más volverá a ser así porque meses después, el 9 de enero del 2000, 25,000 sucres equivaldrán a $1. Es decir, que meses después, esos 2 coches llenos serían $1.60. Dejando los 60 centavos en casa, con ese dólar se podía comprar una bolsa de 10 manzanas en cuestión de meses. Así fue el 10 de enero del 2000. A voz en cuello de las vendedoras ambulantes de la plaza frente al Palacio Presidencial en Quito, en la capital.
2 coches de compras se transformaron en un poco más de 10 manzanas. La voz que pregonaba la venta de las ricas manzanas era la de la necesidad frente al silencio de un shock del que no salía todo un país y las palabras impronunciables que encontraba la mayoría en esos nuevos billetes verdes. Como si no fuera poco, el salario básico de 100,000 sucres pasó a ser apenas de $4, o sea, de 40 manzanas. De modo que el camino preparado para el último año del siglo XX recibió a los asalariados en condiciones precarias con 40 manzanas de ese 10 de enero. ¿Cómo se salía de tanto estupor? ¿Cómo se había llegado ahí? La historia es larga y no es el objeto de esta conversación, pero vale traer a colación uno de los puntos relacionados con el sobreendeudamiento de la banca nacional y la permisividad o la complicidad de los gobiernos ecuatorianos desde 1981 hasta ese 1999. Uno de los antecedentes mayores de la dolarización fue el fenómeno del pánico bancario, que en Ecuador se conoce popularmente como feriado bancario. Este suponía el congelamiento del dinero de los cuentaahorristas, que frente a la devaluación acelerada del sucre, retiraban sus depósitos para comprar dólares. En palabras de la periodista Ana Cristina Basantes, abro cita, el feriado bancario fue el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por 24 horas, quienes no podían sacar su dinero de los bancos ni hacer ninguna transacción. La medida buscaba, desesperadamente, evitar el retiro masivo de dinero de los bancos y proteger la estabilidad de la banca, que estaba totalmente quebrada. Cierro cita. O sea que se quería salvar al que ya estaba ni ahogado, ya estaba bien abajo, ya la banca sí. Pero esa medida se prolongó al inicio por 5 días. Primero 24 horas de que no saquen gente, luego 5 días. Y con otras condiciones duró un año para los ahorristas con depósitos de más de 2 millones de sucres. De todos modos, para todo ese tiempo el 70% del sistema financiero ya quebró y la crisis fue sistémica, como señala Julio Oleas Montalvo en su artículo Del libertinaje financiero a la pérdida del signo monetario. Desde inicios de los 80, la deuda privada había pasado a ser cubierta por el Estado ecuatoriano, así como las leyes que desregularizaron al sector y el despilfarro y manejo corrupto de la banca, que sin duda fue uno de los sectores responsables de la multicrisis. Un factor determinante desde 1994 con el gobierno de Sixto Durán Ballén, fundador de uno de los partidos más conservadores del Ecuador, que es el Partido Social Cristiano, fueron los llamados créditos vinculados. Estos, abro cita, estos eran préstamos bancarios a empresas accionistas y administradores del banco que lo otorgaba. Cierro cita. Sobre ello no hubo casi control alguno. El terreno estaba listo para la sevicia financiera. Valga un ejemplo. El Banco del Progreso, que era el mayor de la época y ahora inexistente, debía 550 millones de dólares solo en créditos vinculados. Y cito a Oleas Montalvo. Empiezo. Buena parte de dichos créditos se habían concedido a unas 280 empresas fantasmas vinculadas a la alta administración de esa entidad. Cierro cita. Ese era uno de los bancos de todo el sector. Y les digo que el 70% de la banca ecuatoriana fue la que quebró. O sea, imagínense la cantidad de empresas fantasmas que se llevaron esos créditos, que sobreendeudaron y que cubrió el Estado ecuatoriano luego. Sevicia financiera, no sé. Continúo. 6 años antes, en 1994, a un poco más de 2,000 kilómetros hacia el norte, pasando por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, el desasosiego era compartido. Un país que había sido productor pasó a tener una industria tercerizada con regímenes de trabajo cercanos a la semiesclavitud en las maquilas, sobre todo instaladas en el norte de México.
El 1 de enero de 1994, dos caras de un modelo se enfrentaban. Ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Eso tras varios años de acuerdos, así como de una serie de privatizaciones de empresas públicas. Y a primeras horas de la mañana de ese 1 de enero, lejos de los lujos del Palacio Presidencial, 7 municipios del estado de Chiapas, que tiene frontera con Guatemala, eran tomados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ejército insurgente y con miembros mestizos y sobre todo de algunos pueblos indígenas del estado del sureste. El invierno de Año Nuevo veía a los y las insurgentes con sus paliacates. Estos son unos pañuelos rojos característicos de los pueblos indígenas y del campo mexicano. Entonces, el invierno de Año Nuevo veía a estos insurgentes con sus paliacates, pasamontañas y fusiles que bajaron de cerros fríos y parajes de la selva lacandona. Todos, si se quiere, tenían el mismo rostro, un ya basta, dilatado por siglos de explotación, saqueo, abuso y desprecio. El 6 de enero, sentado en el Palacio Presidencial, el presidente, valga la redundancia, Carlos Salinas de Gortari, rodeado de libros de pasta dura y con la postura rígida de mandatario, desvirtuaba el levantamiento, insinuando que el ejército era un grupo aislado, un grupo armado, aislado y no parte de una voz multitudinaria, consciente y que se había preparado por años. Chiapas es una de las periferias de México. Este 2025 de las 32 entidades federativas de todo el país, volvió a ser el estado más pobre. Descripción que quizá debería ser cambiada por el estado más saqueado del país o uno de los más saqueados. Aquí todavía se puede morir de deshidratación por diarrea, debido a las pésimas condiciones del agua o el estado de pobreza. Pese a estar a 1 hora en carretera de algún pueblo o ciudad con un centro de salud que cuente con los antibióticos necesarios. En uno de los tantos documentales que se hizo en los 90 a la EZLN, un joven subcomandante Marcos, ahora capitán insurgente, decía que cuando ese cuadro de enfermedad se presentaba, valga el énfasis en que se trata de enfermedades totalmente curables, el dilema de una comunidad era ¿qué resultaba más barato? ¿Hacer la tumba para el futuro occiso? A veces y muchas veces niños apenas nacidos, o intentar llevarlo a un pueblo. Por eso dicen ellas y ellos, en ese primer momento decidieron ya no morir callados, humillados y de rodillas, sino con la frente en alto y organizados. Si bien es cierto que a mediados de los 90 el EZLN fue la voz popular e indígena sonante contra las nuevas medidas económicas, no eran los únicos afectados. Un poco de las consecuencias de esas políticas que darían una estocada decisiva a las privatizaciones junto a la flexibilización de las importaciones comerciales, nos resume la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, radicada en Estados Unidos. Abro cita. El Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, marcó la claudicación del gobierno frente al mundo rural. En lugar de emprender proyectos de desarrollo agrícola, seguramente temiendo sublevaciones y fracasos económicos de rigor, el régimen neoliberal decidió entregar el campo a la producción destructiva del capital y convertir a los miles de millones de campesinos y agricultores en mano de obra barata, tanto en México como en forma de migrantes hacia los Estados Unidos. Cierro cita. Tomo esta cita de su novela-ensayo Autobiografía del algodón, publicada en el 2021. En ella rememora y ficciona la historia de sus abuelos a partir del boom de los cultivos del algodón en el noreste mexicano a inicios del siglo XX. Rivera Garza construye un alegato a favor de las migraciones y mira siempre qué historias hay detrás de los desplazamientos de quienes no tienen tierra ni techo, pero que bregan por vidas dignas.
No son pocas las imágenes verbales donde campesinos analfabetos se reúnen para organizar una huelga, para que les llegue agua a través de las zanjas que abrían en los ejidos. Los ejidos son tierras colectivizadas, que se hizo esto después de la Revolución Mexicana. Y también no es extraña estas imágenes colectivas en donde los campesinos acompañan un velorio o un nacimiento. Adentrarse, escarbar, atender con la pausa del ritmo que amerita la historia con mayúsculas, o mejor dicho, las historias. Ir de esa manera, como en un viaje a contrapelo de las certezas, los selfies, las rutas marcadas, ir así nos abre el panorama de paisajes y vidas más que complejas, como en el segundo capítulo de La caverna de Saramago, que después de esa idea pululante del asalto voraz, su narrador relata cómo uno de los moradores de las chabolas ofrece ayuda a un desesperado Cipriano Algor, después de recibir la noticia de que sus lozas, su vajilla, ya no serán compradas por su único cliente, el centro. El alfarero se estaciona muy cerca de las precarias casas, esperando el robo de la mitad de la producción que rechazó el centro y que no puede venderla a nadie más. El hombre que quiere ofrecer ayuda a Cipriano, abro cita, sucio y mal encarado, con toda la pinta de asaltante habitual. Cierro la cita. En palabras del narrador, se acerca a Cipriano y le dice, otra abro cita, ¿tiene algún problema? Necesita ayuda, le doy un empujoncito, puede ser cosa de la batería. Cierro cita. El narrador continúa y relata que, abro cita, no deberemos de extrañarnos de que la oferta de auxilio hubiese tocado la cuerda más sensible de Cipriano Algor, hasta el punto de hacerle asomar una lágrima en el rabillo del ojo. No, muchas gracias, dijo, pero a continuación, cuando el obsequioso cirineo ya se apartaba, saltó de la furgoneta, corrió a abrir la puerta trasera, al mismo tiempo que llamaba, señor, venga, venga aquí. El hombre se detuvo. ¿Quiere que le ayude? Preguntó. No, no es eso. ¿Entonces qué? Venga aquí, hágame el favor. El hombre vino y Cipriano Algor dijo, tome esta media docena de platos, llévesela a su mujer, es un regalo, y tome estos 6 más que son soperos. Pero yo no he hecho nada, dudó el hombre. No importa, es lo mismo que si hubiese hecho. Y necesito un botijo para el agua, aquí tiene. Y si necesita un botijo para el agua, aquí tiene. Realmente, un botijo no vendría mal en casa. Pues entonces lléveselo. Cierro cita. Resulta interesante que Cipriano, tras esa noticia que es una hecatombe, porque lo pone al borde del retiro involuntario de su trabajo, después de 3 generaciones familiares en la alfarería, resulta interesante que el protagonista no estalla en insultos o en otras reacciones derivadas del fracaso, sino que más bien actúa espontáneamente, o al menos eso nos demuestra el narrador, aunque con temor, por las ideas hechas sobre la gente que vive en las chabolas, y así se aboca a repartir un poco de esa producción que para el centro ya no es rentable ni útil. Y ciertamente se puede interpretar que ese fue un acto reflejo del alfarero, algo que no carga en sí una reflexión o un compromiso. No obstante, páginas antes, en el primer capítulo, el mismo Cipriano, ante la noticia de la posible devolución de las lozas que están en la bodega del centro comercial, ya había intentado apelar a la solidaridad de clase con otros compañeros comerciantes, a lo que recibió un mutis generalizado. Por eso, deduzco que aunque Cipriano se ve disminuido por el revés del centro, sus actos lo colocan en el campo de la acción y la transformación. Y también yo tengo que decir, esta idea no es como que solo surge de mi lectura, ¿no? También nos lo dice Kolev en su libro, desde la cuestión de la heurística y la hermenéutica. Es muy interesante. Yo no puedo evitar traer la popular frase de la escritora y poeta nicaragüense Yoconda Belli, que reza, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Con el gesto de nuestro alfarero, retomo las protestas en contra de las medidas del gobierno de Yamil Maguad, el presidente que ahondó la crisis de años pasados a 1998, y que dolarizó la economía ecuatoriana en enero del 2000,
el mismo que decretó el feriado bancario del 8 de marzo de 1999. Ahora, por cierto, o yo no sé si sigue siendo, pero fue uno de los grandes profesores que tiene Harvard. Yo, a modo de broma, no me voy a desviar, pero yo no sé si su materia se llama cómo destruir un país latinoamericano, pero bueno. No se hicieron esperar las protestas contra la devaluación del Sucre, el alza del coste de la vida, las políticas neoliberales y la negligente acción del gobierno, precedido por otros de igual calado neoliberal. Varios sectores decidieron ir al paro, comunidades rurales bloquearon las carreteras y en las grandes ciudades, en especial Quito, la noche del 21 de enero del 2000 se movilizaron sindicatos, estudiantes, jubilados, ciudadanos de a pie no organizados pero indignados y sobre todo el movimiento indígena. El descontento en todo el país y las protestas masivas en Quito derivaron en el derrocamiento de Yamil Maguad a través de un triunvirato simbólico después de un amotinamiento en el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, y del retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas. El trasfondo de eso fueron las continuas movilizaciones de 1999, una marcha indígena desde los primeros días del 2000 y las protestas definitivas del 21 de enero, donde participaron al menos 10.000 hombres y mujeres de las comunidades indígenas del Ecuador. Ahora lo llamamos, y entre comillas, organizar la rabia. En ese momento, aunque ya desde 1990 hasta los últimos levantamientos del 2019 y 2022, a ellas y ellos los sostuvo la determinación de acabar con ese terrible ciclo de robos, pero también de un modo muy físico, muy urgente, las ollas comunitarias, las universidades y las iglesias que abrieron sus puertas para que puedan dormir y descansar los manifestantes de las comunidades. En un país en el que los pueblos indígenas habían sido y todavía son despreciados, olvidados y explotados, muchos se sacudieron y vieron al de al lado peor o igual que él, como un Cipriano Algor, ya atravesado por el inminente reemplazo de sus losas de barro por unas de plástico, que ve arder un camión cerca de las chabolas en el 6º capítulo. Ya no ve mal encarados a sus moradores, sino ahora los mal encarados son los policías y militares, o al menos eso nos dice el narrador. Son esos policías y militares que resguardan la zona y que hacen salir de casa a sus dueños. Cipriano Algor ya no mira desde esa óptica preconcebida que hace delincuentes a los pobres de los pobres. Ahí el alfarero quiere detenerse, se acerca con la furgoneta, quiere saber qué ha pasado, pregunta, y en un ejercicio heurístico, como bien lo señala Colef a lo largo de su libro, infiere que la policía fue la que quemó el camión. Entonces, claro, ahí hay un montaje. Paso ahora, cierro este segundo momento y voy a pasar a otro que he llamado en este presente de tormentas.